Además que con el inicio de la cuaresma y de este signo de la ceniza podemos también orientarnos con el mensaje que nos deja el Santo Padre, el Papa León XIV, para este tiempo, que ha sido publicado hace algunos días, escuchar y ayunar la cuaresma como tiempo de conversión. Y así pues, al comenzar con este signo de el invisible de la ceniza, es una aceptación así de que queremos vivir este tiempo de conversión, este tiempo de gracia, este tiempo que de esperanza también, hasta la Pascua. El Papa que propone de manera especial el escuchar la palabra de Dios, por supuesto acompañado de la práctica cuaresmal de el ayuno, pero además la invitación a estar juntos, el caminar juntos, el hacer asamblea, comunidad para escuchar la palabra de Dios y de manera especial para la práctica de la caridad. Dice el Papa en su mensaje, la cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Todo camino de conversión, dice además el Papa, en el mensaje comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Existe, por tanto, dice el Papa, un vínculo entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y la transformación que ella realiza. Por eso el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. La invitación del Santo Padre, pues, a que con la escucha de la palabra hagamos todo este camino que iniciamos el día de hoy con la celebración de el miércoles de ceniza.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Acompaña con la tua benevolenza, Acompaña con tu benevolencia, Padre misericordioso, los primeros pasos de nuestro camino penitencial, para que la observancia exterior corresponda a una profunda renovación del espíritu. per Cristo nostro Signore. Amen. Avviamoci in pace. Comienza el canto de las letanías de los santos en la iglesia San Anselmo, en el Aventino, en Roma. Y desde acá comienza esta procesión penitencial. Irá hasta la Basílica Santa Sabina, donde el Santo Padre celebra la misa.
Ya la procesión ha llegado a la Basílica Santa Sabina para la celebración de la Santa Misa, luego también la bendición y la imposición de la ceniza. Ya el Santo Padre con los ornamentos de la misa
inciensa el altar y con el incienso presentamos también nuestras oraciones, primero en esta procesión penitencial y ahora ya en la Basílica Santa Sabina para la celebración de la Santa Misa. Como inicio de esta cuaresma, pidiendo la gracia de Dios de escuchar su palabra y atender al llamado de conversión. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano. Oh Dios nuestro Padre, concede al pueblo cristiano iniciar con este ayuno un camino de verdadera conversión para afrontar victoriosamente con las armas de la penitencia la lucha contra el espíritu del mal. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Luego de la oración colecta de la misa del miércoles de ceniza, nos disponemos a escuchar la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore. Lectura del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor, Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Toquen la trompeta en Sión, Radunate il popolo. promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, Esca lo sposo que el recién casado deje su alcoba e la sposa y su tálamo la recién casada. tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri del Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Dov'è il loro Dio? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. E si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdónanos, Señor, hemos pecado.
pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa. Dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el tiempo de la salvación. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti a non praticare la En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Desde la Basílica Santa Sabina en Roma, la celebración de la misa del miércoles, de este miércoles de ceniza, que celebra el Santo Padre León XIV, a quien escuchamos a continuación en su homilía. Cari fratelli e sorelle, all'inizio di ogni tempo Queridos hermanos y hermanas, al inicio de cada tiempo litúrgico redescubrimos con una alegría siempre nueva la gracia de ser iglesia, comunidad convocada para escuchar la palabra de Dios. il profeta Gioele ci ha raggiunti con la sua voce che porta ciascuno fuori El profeta Joel nos alcanza con su voz, que saca a cada uno de su aislamiento y hace de la conversión una urgencia personal y pública al mismo tiempo. Convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Menziona le persone di cui non sarebbe difficile giustificare l'assenza. Menciona a las personas cuya ausencia no sería difícil de justificar, las más frágiles y menos aptas para las grandes muchedumbres.
Luego el profeta nombra al esposo y a la esposa. Parece sacarlos de su intimidad para que se sientan parte de una comunidad más grande. Quindi tocca ai sacerdoti che già si trovano quasi per dovere. Después toca el turno a los sacerdotes que ya se encuentra casi por obligación entre el vestíbulo y el altar. Se les invita a llorar y a encontrar las palabras adecuadas para todos. Perdona, Señor, a tu pueblo. La Quaresima, anche oggi, è un tempo forte di comunità. La Cuaresma también hoy es un tiempo fuerte de comunidad. Reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea. Sabemos cuán difícil resulta hoy en día reunir a las personas y sentirse pueblo. Non in modo nazionalistico e aggressivo, No de manera nacionalista y agresiva, sino en la comunión en la que cada uno encuentra su lugar. addirittura qui prende forma un popolo che riconosce i propri peccati. Es más, aquí toma forma un pueblo que reconoce sus propios pecados, es decir, que el mal no proviene de supuestos enemigos, sino que ha entrado en los corazones, está en el interior de la propia vida y debe asumirse con valiente responsabilidad. Dobbiamo ammettere che si tratta di un atteggiamento controcorrente. Tenemos que admitir que se trata de una actitud contracorriente, pero que cuando es tan natural, declararse impotente delante de un mundo que arde constituye una alternativa auténtica, honesta y atractiva. Sì, la Chiesa esiste anche come profezia. Sí, la Iglesia existe también como profecía de comunidades que reconocen sus propios pecados. Certo, il peccato è personale, ma prende forma negli ambienti reali e virtuali che frequentiamo. Ciertamente el pecado siempre es personal, pero toma forma en los entornos reales y virtuales que frecuentamos, en las actitudes con las que nos condicionamos mutuamente, no pocas veces dentro de verdaderas estructuras de pecado de orden económico, cultural, político e incluso religioso. Opporre all'idolatria il Dio vivente, ci insegna la Scrittura, significa osare la libertà. Oponer el Dios vivo a la idolatría, nos enseña la Escritura, significa usar la libertad y reencontrarla a través de un éxodo, de un camino, ya no paralizados, rígidos, seguros en nuestras posiciones, sino reunidos para ponerse en movimiento y cambiar. Come è raro trovare adulti che si ravvedono. Qué raro es encontrar adultos que se arrepienten, personas, empresas e instituciones que admiten haber cometido un error. Oggi, fra noi, si tratta proprio di questa possibilità. E non Hoy entre nosotros es precisamente esta posibilidad la que está en juego. Y no es casualidad que muchos jóvenes, incluso en contextos secularizados, sientan más que en el pasado el llamamiento de este día, miércoles de ceniza. infatti, i giovani accogliere Son los jóvenes, de hecho, los que perciben claramente que es posible una forma de vida más justa y que existen responsabilidades por aquello que no funciona en la Iglesia y en el mundo. Occorre dunque cominciare da dove si può e con chi Por lo tanto, hay que empezar por donde se puede y con quien esté dispuesto a hacerlo. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Sentiamo quindi la portata missionaria della Quaresima. Non certo per Percibamos entonces el alcance misionero de la Cuaresma, no para distraernos del trabajo que corresponde hacer sobre nosotros mismos, sino para abrirlo a tantas personas inquietas y de buena voluntad que buscan caminos para una auténtica renovación de la vida en el horizonte del reino de Dios y de su justicia. si dovrebbe dire fra i popoli dov'è il loro Dio? Porque se ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? La pregunta del profeta es como un aguijón. Nos recuerda también aquellos pensamientos que nos conciernen y que surgen entre quienes observan al pueblo de Dios desde afuera.
La Quaresima ci sollecita infatti a quelle La Cuaresma nos exhorta de hecho a esos cambios de rumbo, conversiones, que hacen nuestro anuncio más creíble. 60 anni fa, poche settimane dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, Hace 60 años, pocas semanas después de la conclusión del Concilio Vaticano II, San Pablo VI quiso celebrar públicamente el rito de las cenizas, haciendo visible para todos durante una audiencia general en la Basílica de San Pedro el gesto que hoy estamos a punto de realizar. ne parlò come di una severa e impressionante cerimonia penitenziale. Habló de él como de una ceremonia penitencial tan severa e impresionante que impacta el sentido común y al mismo tiempo intersecta las preguntas de la cultura. Ci si può chiedere, noi moderni, se Decía, nosotros los modernos podemos preguntarnos si esta pedagogía sigue siendo comprensible. Respondemos afirmativamente, porque es una pedagogía realista, es una severa llamada a la verdad. ci riporta alla visione giusta della nostra Nos esistenza. devuelve a la visión correcta de nuestra existencia y nuestro destino. Questa pedagogia penitenziale, diceva Paolo VI, sorprende Esta pedagogía penitencial, decía San Pablo VI, sorprende al hombre moderno bajo dos aspectos. El primero es el de su inmensa capacidad de ilusión, de autosugestión, de engaño sistemático a sí mismo sobre la realidad de la vida y sus valores. Il secondo aspetto è il fondamentale pessimismo che Papa Montini riscontrava ovunque. El segundo aspecto es el pesimismo fundamental que el Papa Montini encontraba en todas partes. La mayor parte de la documentación humana que nos ofrecen hoy la filosofía, la literatura y el espectáculo, decía, concluye proclamando la ineludible vanidad de todas las cosas, la inmensa tristeza de la vida, la metafísica de lo absurdo y de la nada. Esta documentación es una apología a las cenizas. Noi oggi possiamo riconoscere la profezia che queste parole contenevano e sentire nelle ceneri che Hoy ci podemos sono reconocer la profecía que contenían estas palabras y sentir en las cenizas que se nos imponen el peso de un mundo que arde en llamas, le ceneri del diritto de ciudades internazionale desintegradas della giustizia completamente fra i por la popoli. guerra, las cenizas del derecho internacional y de la justicia entre los pueblos, las cenizas del ecosistema enteros y de la concordia entre las personas, las cenizas del pensamiento crítico y de la sabiduría local ancestral, las cenizas de ese sentido de lo sagrado que habita en toda criatura. Sì, carissimi, ce lo chiede la storia. E prima ancora, ¿Dónde está su Dios? Se preguntan los pueblos. Sí, queridos hermanos, la historia nos lo pregunta y antes aún nuestra conciencia, llamar a la muerte por su nombre, llevar sus marcas en nosotros y sin embargo dar testimonio de la resurrección. Reconocer nuestros pecados para convertirnos es ya un presagio y un testimonio de resurrección. Significa en efecto no quedarnos entre las cenizas, sino levantarnos y reconstruir. Allora, il triduo pasquale che celebreremo al culmine del cammino quaresimale. Entonces el triduo pascual que celebraremos como culminación del camino cuaresmal desplegará toda su belleza y su significado. Lo hará habiéndonos involucrado a través de la penitencia, en el paso de la muerte a la vida, de la impotencia a las posibilidades de Dios. I martiri antichi e contemporanei brillano per questo. Por eso los mártires antiguos y contemporáneos brillan como pioneros en nuestro camino hacia la Pascua. La antigua tradición romana de las estaciones cuaresmales, de las cuales la de hoy es la primera, es educativa. Remite tanto al movimiento como peregrinos, cuanto a la parada.
Estacio, ante las memorias de los mártires sobre las que se levantan las basílicas de Roma. Non è forse una sollecitazione a metterci sulle tracce delle ¿No es acaso una testimonianze invitación a seguir las huellas de los admirables testimonios que ahora se encuentran diseminados por todo el mundo? Reconocer los lugares, las historias y los nombres de quienes eligieron el camino de las bienaventuranzas y llevaron sus consecuencias hasta el final. Una mirada de semillas que incluso cuando parecían perdidas, enterradas, prepararon la abundante cosecha que nos toca recoger. La Quaresima, come ci ha suggerito il Vangelo, La Cuaresma, como nos sugiere el Evangelio, liberándonos del deseo de ser vistos a toda costa, nos enseña a ver más bien lo que nace, lo que crece, y nos impulsa a servirlo. è la sintonia profonda che nel segreto di chi digiuna, prega. Es la profunda sintonía que se establece con el Dios de la vida, nuestro Padre y el de todos, en el secreto de quien ayuna, ora y ama. A Él reorientamos con sobriedad y con gozo todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Momento de silencio en la Basílica Santa Sabina para la reflexión personal. Luego de la homilía del Santo Padre León XIV en este miércoles de ceniza. La Cuaresma también hoy es un tiempo fuerte de comunidad, nos decía el Papa. Reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea. Sabemos cuán difícil resulta hoy reunir a las personas y sentirse pueblo. Decía el Papa, tenemos aquí que admitir que se trata de una actitud contracorriente. También reflexionando en su homilía, nos decía León XIV, hoy entre nosotros es precisamente posible, no es casualidad, que muchos jóvenes sientan más que en el pasado el llamado de este día, miércoles de ceniza, y descubran en él su riqueza. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está tu Dios? La pregunta del profeta es como un aguijón. Decía el Papa, nos recuerda aquellos pensamientos que nos conciernen y que surgen entre quienes observan al pueblo de Dios desde fuera. La Cuaresma nos exhorta a esos cambios de rumbo, conversión. Como conversión es el signo también que recibimos de la ceniza en este día. Hermanos y hermanas, supliquemos a Dios nuestro Padre para que con la abundancia de su gracia bendiga estas cenizas que ponemos sobre nuestra cabeza en señal de penitencia. Oh Dios, que tienes misericordia de los que se arrepienten y das tu paz a los que se convierten. Escucha con bondad paternal las oraciones de tu pueblo y bendice a estos hijos tuyos que recibirán el austero símbolo de las cenizas, para que a través del itinerario espiritual de la Cuaresma lleguen completamente renovados a celebrar la Pascua de tu Hijo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. El Papa rocía las cenizas con el agua bendita, así en este rito de bendición de las cenizas.
En imágenes, el momento en el que el Papa recibe la imposición de las cenizas, al igual que los demás participantes de esta ceremonia, los fieles, también los ministros, y los ministros que ponen la ceniza dicen: convertíos y creed en el Evangelio. Es una de las fórmulas utilizadas. O también recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y estas son la invitación a aceptar que estamos necesitados siempre de la misericordia de Dios.
placebo iniquos vias tuas, et impia te Fratelli e sorelle, al Signore che ama Hermanos y hermanas, al Señor que ama todas sus criaturas y desea su salvación, dirijamos nuestra oración confiada. Al tuo popolo e ravviva Dona unidad a tu pueblo y reaviva los deseos de una verdadera conversión. Confirma en su santo servicio al Papa León y a los pastores de la Iglesia. Inspira en los gobernantes y legisladores proyectos de paz y justicia. Disipa las tinieblas de los sembradores de odio y desarma la mano de los violentos. Fortalece la esperanza de los jóvenes y consuela a los ancianos. Derrite el hielo de los indiferentes y vence la resistencia de los incrédulos. Fomenta en tus hijos el gusto por la oración
la preghiera. Guarisci con le Cura con la limosna la mano marchita por el egoísmo. egoismo. Alimenta con el ayuno el hambre de tu palabra. la tua parola. Accendi in Enciende en todos el deseo de la vida eterna. vita eterna. Ascolta, oh Signore, Escucha, Señor, nuestra oración. Tú que conoces la fragilidad de la naturaleza humana herida por el pecado, guíanos por el camino de la conversión para llegar plenamente purificados a la alegría de la Pascua. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia. Oren, hermanos y hermanos, para que llevando al altar la alegría y el esfuerzo de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio en alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Con questo sacrificio, Padre, iniziamo. Con este sacrificio, Padre, comenzamos solemnemente la Cuaresma, invocamos la fuerza para abstenernos de nuestros vicios con obras de caridad y penitencia, para llegar liberados del pecado a celebrar devotamente la Pascua de tu Hijo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Che veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En salvazione. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, oh Padre, dei Verdaderamente santo eres tú, oh Padre, y es justo que toda criatura te alabe por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el poder del Espíritu Santo das vida y santificas el universo, y continúas reuniendo a tu alrededor a un pueblo que desde el oriente hasta el occidente ofrece a tu nombre el sacrificio perfecto. Ti preghiamo umilmente. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A mí, indigno siervo tuyo, a quien has puesto al frente de tu rebaño, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y al pueblo que has redimido. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de comunión fraterna, recemos juntos como el Señor nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. El saludo de la paz, la celebración de la Eucaristía, la Basílica Santa Sabina, miércoles de ceniza, en la que nos unimos también, recibiendo la paz del Señor, invocando la paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. In
Momento de la comunión. También nosotros nos unimos a la comunión espiritual de manera especial, acompañando a quienes por grave dificultad no puedan asistir hoy a la ceremonia en el templo. Pero al escuchar la palabra de Dios en esta misa, alimentados por la palabra del Señor y haciendo la comunión espiritual, pedimos por los hermanos enfermos, encarcelados, para que en este tiempo de la Cuaresma todos nos ayude a hacer este camino de encuentro, este camino de conversión. El primer paso, con el signo de la ceniza este miércoles, reconocer que necesitamos de la misericordia de Dios. En esta comunión espiritual, reconocer la presencia de Jesús sacramentado. Por eso decimos, creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La Cuaresma nos exhorta, de hecho, a cambios de rumbo, conversiones que hacen nuestro anuncio creíble. Lo decía el Santo Padre en la homilía, recordando también la pregunta que hemos escuchado del profeta: ¿dónde está su Dios? Decía el Papa, la pregunta del profeta es como un aguijón. Nos recuerda también aquellos pensamientos que nos conciernen y que surgen entre quienes observan al pueblo de Dios desde afuera. Y la Cuaresma exhorta a cambios, a conversión, para que el anuncio sea creíble.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, Que este sacramento que hemos recibido, Padre, nos sostenga en el camino cuaresmal, santifique nuestro ayuno y lo haga eficaz para la curación de nuestro espíritu. per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. A questo popolo che riconosce la tua A grazia, este pueblo que reconoce tu grandeza, concédeles con bondad, oh Dios, el espíritu de penitencia, para que en tu misericordia alcancen la herencia prometida a los que se convierten. chi si converte, per Cristo nostro Signore. Amen. In la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ahora el Papa besa el altar ya al final de la ceremonia. Hemos recibido también esta bendición especial para el inicio del tiempo de la Cuaresma. Santo Padre, con su invitación también en la homilía, en la reflexión de este día, a que también entendamos esta pedagogía penitencial, recordando como lo decía ya San Pablo VI, de esta pedagogía penitencial que sorprende al hombre moderno y que nos invita a aceptar principalmente la palabra de Dios para que podamos hacer este camino cuaresmal. Con la pregunta ¿dónde está su Dios? En diversos momentos el Papa reflexionaba para que, abriendo el corazón, aceptemos el mensaje de su palabra. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ceremonia. Deseamos a todos vivir un momento especial de preparación a la Pascua a lo largo de estos 40 días en este camino cuaresmal, escuchando la palabra de Dios y caminando juntos, como también invita el Santo Padre en su mensaje para la Cuaresma. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.